Muchos hombres que buscan una prótesis de pene como solución para su disfunción sexual solo tienen disfunción eréctil, mientras que otros no solo tienen disfunción eréctil, sino también tienen otra condición llamada la enfermedad de Peyronie, en inglés Peyronie's. Aunque en algunas ocasiones el implante de pene inflable es lo suficientemente fuerte como para enderezar una curvatura, hay situaciones en las que se deben realizar otras técnicas quirúrgicas junto con la prótesis de pene para poder corregir la deformidad. ¿Cuáles son esas técnicas? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué implante es el mejor para la enfermedad de Peyronie? Vamos a hablar de eso. Hola, mi nombre es Jonathan Clavel, soy urólogo y especialista en salud sexual masculina y especialista en implantes de pene. Si está considerando una prótesis de pene para el manejo combinado de la disfunción eréctil y la enfermedad de Peyronie, hay cosas que debe entender. La enfermedad de Peyronie's es una condición que afecta a muchos hombres, pero desafortunadamente los hombres que la sufren no hablan de su condición abiertamente. Hoy quiero explicar cómo una prótesis de pene puede restaurar la función sexual de un hombre y corregir la curvatura. También hablaremos de por qué la cirugía podría ser la solución adecuada para los hombres que tienen tanto disfunción eréctil como la enfermedad de Peyronie's. Primero, hablemos brevemente sobre qué es la enfermedad de Peyronie's. La enfermedad de Peyronie's es una condición médica en la cual el pene forma tejido cicatricial, al que llamamos una placa, y esta placa se desarrolla como resultado de algún tipo de microtrauma o lesión. Cuando el pene sufre microtrauma durante la relación sexual, el cuerpo intentará sanarlo, y a veces, en lugar de traer tejido sano y elástico para sanar, el cuerpo produce colágeno o tejido cicatricial que no es elástico. Ese tejido cicatricial inelástico puede hacer que el pene se doble, se curve o forme una deformidad durante el estado de erección. En muchos casos, esa curvatura o deformidad puede ser lo suficientemente severa como para interferir con la función sexual. Dado que el pene es una estructura cilíndrica, dependiendo de dónde se ubique ese tejido cicatricial, el pene puede adoptar diferentes tipos de curvatura y o formas. El pene, por ejemplo, puede doblarse hacia arriba, puede doblarse hacia un lado, hacia abajo, puede formar una forma de una letra S, puede encogerse porque la cicatriz no le permite al pene expandirse, puede formar una deformidad en la forma de reloj de arena o de forma de un cuello de botella. Todo depende de dónde en el pene ocurrió la lesión y dónde se desarrolla el tejido cicatricial o la placa. Muchos hombres con el Peyronie's también pueden desarrollar disfunción eréctil. A veces la placa puede impedir que la sangre fluya adecuadamente hacia el pene o distorsionar la estructura interna del pene que mantiene la sangre atrapada adentro. Así es, a veces la disfunción eréctil puede llevar a Peyronie's y a veces el Peyronie's puede llevar a la disfunción eréctil. Estas son dos condiciones que comúnmente aparecen juntas. Ahora, hay varias cosas que cualquier hombre con curvatura necesita entender. Número 1, no todas las curvaturas son enfermedad de Peyronie's. Muchos hombres, y me atrevería a decir que la mayoría de los hombres, tienen algún grado de curvatura en su pene. Es decir, estar recto como una flecha es bien raro. Una curvatura que ocurre durante la pubertad o una con la que usted nació se considera una curvatura congénita. Una curvatura congénita tiene una patofisiología, es decir, un proceso de enfermedad muy diferente y distinto a una curvatura que ocurrió secundaria a Peyronie's. La curvatura congénita se refiere a algo con el que usted nació, mientras que la de Peyronie's es una curvatura adquirida. Adquirida significa que esto no es algo con el que usted nació, sino que es algo que ocurrió más adelante en la vida. Las curvaturas congénitas rara vez tienen una placa palpable y rara vez se asocian con disfunción eréctil. Número 2. Solo tratamos Peyronie's dependiendo de dos cosas, el grado de función eréctil y el grado de la molestia. Si un hombre tiene buena función eréctil y la curvatura no le molesta a él ni a su pareja, realmente yo les recomendaría que no se lo trataran. Sin embargo, si la curvatura le causa molestia o si un hombre tiene una deformidad y disfunción eréctil que no responde a medicamentos, ciertamente podemos ofrecerle un tratamiento. Número 3. Si un hombre tiene buena función eréctil y Peyronie's, hay otras opciones para ellos que no requieren una prótesis de pene. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las que la severidad de la curvatura es tan significativa que un cirujano podría recomendar el uso de una prótesis de pene para poder tratar tanto la curvatura como la disfunción eréctil o minimizar el riesgo de desarrollar disfunción eréctil en el futuro. Eso es algo que un paciente siempre debe de discutir con su cirujano
Y si no está seguro o algo no le suena bien, debe recordar que siempre tiene el derecho de buscar una segunda opinión con un urólogo que se especialice en la enfermedad de Peyronie's. Ahora, independientemente de cuál vino primero, el huevo o la gallina, es decir, la disfunción eréctil o la enfermedad de Peyronie's, hay una solución que puede tratar ambas condiciones y esa es el implante de pene. ¿Significa esto que todos los hombres que tienen Peyronie's necesitan un implante de pene? Absolutamente no. Hay muchos hombres que tienen una buena función eréctil o tienen una curvatura que no se considera severa o compleja que pueden beneficiarse de opciones de tratamientos menos invasivas, ya sean una inyección o una terapia de atracción o alguna cirugía que no envuelva un implante. Eso es algo que cada paciente siempre debe discutir con su cirujano. ¿Qué es una prótesis de pene? Una prótesis de pene o implante de pene es un dispositivo médico que se coloca dentro del pene durante un procedimiento quirúrgico. El tipo más común que usamos y el que recomendamos más para los hombres con Peyronie's es la prótesis de pene inflable. La prótesis inflable generalmente es más fuerte que la prótesis maleable, ya que proporciona una mejor rigidez axial al pene. El término rigidez axial en el contexto de un implante de pene se refiere a la firmeza y resistencia del implante para doblarse a lo largo de su longitud cuando se somete a una presión, como lo es la presión ejercida por la penetración sexual. En términos prácticos, es una medida de que también la prótesis puede soportar las fuerzas compresivas o de flexión sin doblarse, lo cual es esencial para permitir una relación sexual efectiva y satisfactoria. La prótesis de pene inflable le permite al pene tener una buena rigidez axial, lo que asegura que el implante mantenga el pene derecho y con una forma firme cuando esté inflado. Ahora, ¿cuándo consideraría un doctor un implante de pene para un hombre con Peyronie's? Hay 3 escenarios en los que un doctor podría considerar una prótesis de pene para la enfermedad de Peyronie's. Número 1, cuando hay presencia de ambos Peyronie's y disfunción eréctil. Cuando un hombre tiene una deformidad o curvatura que le causa molestia y disfunción eréctil que no responde adecuadamente a los medicamentos, la única opción de tratamiento que ayudará con ambas condiciones es un implante de pene. Piénselo bien, si mejoramos la curvatura, pero el hombre aún tiene disfunción eréctil significativa, realmente no solucionamos nada. Ese hombre muy probablemente seguirá sin poder tener relaciones sexuales exitosas. Por lo tanto, si un hombre tiene ambos, una deformidad que le cause molestia y disfunción eréctil que no responde a medicamentos, es un candidato perfecto para un implante de pene. El segundo escenario en el que consideramos un implante en el contexto de Peyronie's es cuando un paciente con buena función eréctil tiene una deformidad severa que requeriría una cirugía de incisión de la placa con injerto. Pero el riesgo de disfunción eréctil después de la cirugía sería tan alto que podríamos sugerir una prótesis de pene inflable para mitigar ese riesgo de disfunción eréctil. Cuando un hombre tiene una curvatura o deformidad severa, si hacemos una cirugía de incisión de la placa con injerto, el riesgo de desarrollar disfunción eréctil puede variar y llegar hasta un 30-50%. Por lo tanto, colocar un implante definitivamente tiene sentido para que podamos corregir adecuadamente la curvatura sin tener que preocuparnos de que el paciente luego desarrolle disfunción eréctil que no responda a los medicamentos. Y el tercer escenario en el que consideramos una prótesis de pene en el contexto de Peyronie's es cuando una curvatura viene acompañada de la que consideramos un efecto de bisagra. Hay algunos hombres con Peyronie's que sienten que sus erecciones son inestables o no lo suficientemente fuertes para la penetración más allá del punto de la curvatura o deformidad. Es decir, usted siente que la base del pene está fuerte, pero más allá de la curvatura o de la deformidad, la rigidez eréctil se siente más débil, inestable o como una bisagra en una puerta. Se dobla durante las relaciones sexuales. En este escenario, la única forma en la que podremos brindar estabilidad al pene, en mi opinión personal, será con la prótesis de pene. Sin embargo, los pacientes siempre deben de discutir esto con su cirujano específico, ya que cada caso es diferente y el tratamiento siempre debe adaptarse a cada paciente individualmente. Ahora se podría preguntar, ¿cómo puede un implante ayudar con la curvatura? Bueno, la prótesis de pene le da al pene la rigidez real que necesita para resistir la presión de las relaciones sexuales. La enfermedad de Peyronie's ocurre a nivel de la túnica albuginea, que es la capa fuerte y elástica que rodea los cuerpos cavernosos. El implante de pene ocupa el espacio dentro de esos cuerpos cavernosos y una vez está
completamente inflado, estos cilindros se expanden para estirar la túnica albuginea y esos cilindros tienen la fuerza y la presión necesaria para ayudar a enderezar la placa localizada en la túnica. Eso es correcto. Hay algunas ocasiones en las que colocar una prótesis de pene inflable por sí sola, sin hacer ninguna maniobra adicional, ayudará a enderezar un pene que ha sido afectado por la enfermedad de Peyronie's. Sin embargo, esto depende de varios factores, incluyendo la severidad de la curvatura y cuán calcificada está la placa. Lo que quiero decir con esto es que hay algunos hombres que tienen placas que son más duras que otras. Por ejemplo, algunos hombres tienen una placa que se siente como un pedazo de goma, mientras que otros tienen una placa calcificada que se siente como un pequeño pedazo de roca o un pedazo de hueso. Si un hombre tiene una placa más blanda y una curvatura que es leve o moderada, insertar una prótesis de pene por sí sola puede ayudar a corregir la curvatura. Sin embargo, cuando las curvaturas son más severas o las placas son más densas o calcificadas, su cirujano podría recomendar hacer maniobras adicionales para ayudar a corregir la curvatura. Hay múltiples técnicas quirúrgicas que se pueden realizar al momento de la colocación de una prótesis de pene. Y en muchas ocasiones esto depende de la severidad de la curvatura y de cuán cómodo se sienta su cirujano realizando estas técnicas adicionales. Hablemos de estas técnicas. Número 1. Modelado manual, o en inglés manual modeling. El modelado manual es una técnica utilizada durante la cirugía de prótesis de pene, específicamente en pacientes con Peyronie's o curvaturas congénitas para ayudar a corregir una curvatura que es causada por la placa fibrótica. Esta técnica es bastante sencilla, implica la colocación de la prótesis inflable, luego que la inflamos al máximo y una vez que está completamente inflada, el implante estirará la túnica albuginea a su máximo potencial. El cirujano luego dobla el pene en la dirección opuesta de la curvatura. De esta forma estamos aplicando presión controlada para estirar o romper parcialmente la placa fibrótica desde adentro. Esto ayuda a enderezar el pene sin necesidad de procedimientos más invasivos. ¿Cuáles son las ventajas? Esta técnica es simple y efectiva para corregir una curvatura que es leve o moderada. Esas son curvaturas que típicamente son menores de 60 grados. Se puede realizar inmediatamente durante la colocación de la prótesis y por lo tanto evita la necesidad de incisiones o instrumentación adicional, lo que puede disminuir el riesgo de complicaciones como infecciones. ¿Cuáles son las desventajas? No funciona bien para curvaturas severas y no corrige la deformidad entre lodo y arena, eso es, no estira el tejido si hay estrechez cuando está presente. Además, la corrección puede no ser perfecta y algunos hombres pueden quedar con una curvatura residual leve. Y finalmente, como con cualquier otra técnica quirúrgica, requiere juicio médico para evitar complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Hay un pequeño riesgo de lesión uretral, particularmente en la uretra distal, que se le llamamos la fosa navicularis. ¿Cómo puede suceder esto? A veces la fuerza que estamos aplicando a los cilindros es tan grande que puede causar una presión significativa en el área más débil dentro de la túnica albuginea y ese punto más débil es a nivel de la fosa navicularis. Si esto llega a suceder, en algunas ocasiones necesitamos retirar la prótesis de pene y permitir que su cuerpo sane antes de poder colocar otro implante. Sin embargo, no hay por qué preocuparse ya que esta complicación es extremadamente rara. En general, el modelado manual o manual modeling es un método comúnmente utilizado para optimizar tanto la función como la rectitud del pene en un solo procedimiento, en hombres con disfunción eréctil y Peyronie's. Y en algunas ocasiones el modelado puede combinarse con otra técnica llamada la técnica Scratch para mejorar la corrección de la curvatura. Scratch es el término en inglés para rascar o rascado. La técnica Scratch implica rascar o hacer incisiones controladas en la túnica albuginea desde adentro del cuerpo cavernoso sobre el área de la placa permanente, utilizando ya sea un bisturí o la punta de unas tijeras afiladas. Esto puede debilitar ese tejido fibrótico desde adentro y aumentar la elasticidad de la túnica, haciendo que el modelado manual sea más efectivo. Cuando se realiza cuidadosamente, puede mejorar los resultados de enderezamiento sin necesidad de injertos, especialmente en pacientes con placas más resistentes o curvaturas moderadas. Es importante también señalar que la técnica Scratch solo se puede realizar con una prótesis de pene. Lo siguiente en la lista, aplicatura. La aplicatura es una de las técnicas más comúnmente utilizadas para corregir la curvatura peniana. La aplicatura implica colocar suturas permanentes en el lado convexo o más largo del pene para acortarlo y enderezar el cuerpo del pene. A diferencia del modelado manual,
que intenta estirar o interrumpir la placa, la aplicatura equilibra mecánicamente los dos lados del pene. Como puede ver en esta imagen, un pene con una curvatura tiene dos lados, un lado más largo y un lado más corto. Con la aplicatura colocamos suturas en el lado largo para cortar ese lado más largo y así permitir que el pene se estire de manera uniforme y recta. ¿Cuáles son las ventajas? Es técnicamente sencilla de hacer y se puede realizar durante la misma cirugía de colocación del implante. También es útil hacer una aplicatura cuando intentamos modelado manual que por sí solo no corrige completamente la curvatura. Y por último, esto no requiere una incisión en la placa ni poner un injerto. Desventajas: puede llevar a una pérdida de longitud peniana, lo cual puede ser notorio para el paciente y a veces puede no ser adecuada para pacientes con estrecheces significativos o deformidades en reloj de arena. En algunas ocasiones, la aplicatura requiere cuidado para equilibrar y evitar la sobrecorrección o el colapso de los cilindros. Eso dicho, el riesgo de adormecimiento, que se pierde un poco de sensación, es menor. En general, la aplicatura se reserva típicamente para pacientes con buena longitud peniana, deformidades que son leves y estables o aquellas curvaturas que son leves a moderadas que no se corrigen solo con el modelado. Es una opción confiable para lograr un resultado más recto cuando se combina con la implantación de la prótesis. Sin embargo, los hombres deben entender que en algunas ocasiones esto puede llevar a un acortamiento del pene. Ahora, ¿cómo puedo deshacerme de mi placa o qué pasa si no quiero que mi pene se me acorte más? Aquí es donde entran los procedimientos de incisión de placa con injerto. Para pacientes con una curvatura peniana severa, una deformidad significativa en reloj de arena o aquellos con un efecto de bisagra, puede que sea necesario hacer una incisión de la placa con injerto durante la cirugía de implante de pene. Esta técnica implica hacer una incisión en la placa, esto es, cortar directamente la cicatriz de Peyronie's en el lado corto donde se encuentra la placa para así liberar la tensión y permitir que el cuerpo del pene se enderece. En muchas ocasiones, sin embargo, dependiendo de dónde se encuentre la placa, para poder cortar ese tejido cicatricial necesitamos elevar los nervios que le dan la sensación al pene o la uretra para evitar lesionarlos. Mire esta imagen, por ejemplo. Los nervios que le dan la sensación al pene están localizados en la capa justo encima de la túnica albuginea y la uretra está en la parte inferior del pene. Si el paciente tiene una placa dorsal o en la parte superior del pene causando una curvatura hacia arriba, necesitamos separar esos nervios de la placa para lograr acceder o tener acceso a esa placa y poder hacer la incisión. De igual manera, si la placa está en la parte inferior del pene, hay una posibilidad que tengamos que separar la uretra para poder llegar a esa placa. Por lo tanto, para evitar lesionar esos nervios, esto requiere una disección muy cuidadosa que la mayoría de los expertos y guías recomiendan que solo sean realizadas por cirujanos con experiencia, dado que estamos haciendo una incisión en la túnica albuginea que libera la tensión creada por la placa y esta incisión permite que se expanda. Esto creará un defecto o un agujero en la túnica que a veces necesita cubrirse con un injerto. El injerto, que suele ser un material biológico o sintético, se coloca sobre el defecto en la túnica para prevenir la herniación del cilindro del implante, esto es, que se salga el implante por ese agujero y mantener la estructura del pene. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Permite la corrección de curvaturas severas, es decir, aquellas que son mayores de 60 grados y aquellas con deformidad compleja que no pueden corregirse con otras maniobras menos invasivas. También ayuda a restaurar la longitud y el grosor del pene, especialmente en pacientes con acortamiento o estrechez significativa. Déjame repetir esto. La incisión de placa con injerto puede intentar restaurar, no alargar, parte de la longitud y el grosor del pene. Y además puede mejorar tanto los resultados estéticos como funcionales en pacientes apropiadamente seleccionados. Desventajas: es un procedimiento técnicamente más complejo y agrega tiempo a la cirugía. Puede también conllevar un riesgo ligeramente mayor de complicaciones como es la lesión de los nervios, pérdida de la sensibilidad, hematoma o moretones en el pene y también la cicatrización retardada. O eso significa que no te tardes en sanar. Además de la incisión e injerto de placa tradicional, se han desarrollado varias técnicas de preservación o expansión de la túnica para tratar deformidades penianas complejas mientras se minimiza la necesidad de injertos grandes. Por ejemplo, la técnica de expansión de la túnica, en inglés tunical expansion, y la técnica de múltiples cortes, o en inglés multiple slit,
implican hacer incisiones controladas, escalonadas, longitudinales o transversales en la túnica albuginea para aliviar la curvatura y permitir que el pene se expanda de forma simétrica con la prótesis. Yo realizo de forma rutinaria una modificación llamada la técnica SAPOC, por sus siglas en inglés, que significa Slices Around the Point of Maximal Curvature, o en español, cortes alrededor del punto máximo de curvatura. Otra técnica que se utiliza para pacientes con deformidad de reloj de arena o indentaciones causadas por una placa de Peyronie's se llama injerto extratunical. Para entender qué significa esto, podemos desglosar esas palabras. Estamos colocando un injerto extratunical, es decir, fuera de la túnica albuginea. Con esta técnica, en lugar de hacer una incisión en la placa o en la túnica, el cirujano coloca un material de injerto externamente sobre el área deprimida de la túnica para proporcionar estética y simetría de contorno alrededor de la túnica albuginea y los cilindros protésicos en su interior. Mírenlo bien, a veces la prótesis de pene no es lo suficientemente fuerte para expandir esa indentación causada a nivel de la túnica, y agregar ese material de injerto fuera del lado hundido hace que el pene se vea más uniforme. Esa técnica es particularmente útil en casos donde el pene tiene una rectitud adecuada, pero muestra una estrechez focal o localizada. Y esta estrechez le da una apariencia estética deficiente cuando el implante esté inflado. La hendidura puede estar en la base, a mitad del cuerpo del pene o más cerca de la cabeza del pene, haciendo que se vea como el cuello de una botella de cerveza. Ventajas de esta técnica: sencillo. Evitamos hacer una incisión en la túnica albuginea, por lo tanto podemos evitar el riesgo de lesión a los nervios y evitamos la herniación de los cilindros. Generalmente es un procedimiento más rápido que la incisión de la placa con injerto y también preserva el tejido nativo y mantiene la integridad corporal. Las desventajas pueden incluir corrección limitada de curvatura, ya que no estamos haciendo nada directamente a la curvatura con ese injerto, y también puede ser menos efectiva si el estrechamiento se debe a una placa profunda y rígida. Además, en algunas ocasiones requiere ya sea una incisión adicional o una incisión más larga para poder acomodar y colocar adecuadamente ese injerto. ¿Qué debo de esperar después de una cirugía de implante de pene si tengo enfermedad de Peyronie's? Todo esto depende si se utilizó alguna técnica adicional y cuál se utilizó para corregir la deformidad. Por ejemplo, si se colocó una prótesis de pene y no se realizaron maniobras adicionales, la recuperación será similar a la de cualquier otro paciente que se haya sometido a la colocación de una prótesis. Si se realizó modelado manual, por ejemplo, el hombre debe de esperar un poco más de inflamación y moretones del usual. Si se realizó una cirugía un poco más invasiva, como ya sea una aplicatura o incisión de placa con injerto, a veces necesitamos hacer una incisión adicional o extender nuestra incisión, y por lo tanto un hombre debe esperar aún más hinchazón a lo largo del cuerpo del pene de lo habitual. Sin embargo, en términos generales, la recuperación sigue siendo de aproximadamente 6 semanas. En algunas ocasiones en las que se realizó una reconstrucción agresiva, hay algunos hombres que se mantienen con el área inflamada, que puede durar unos 2 a 3 meses. Dicho esto, la mayoría de los hombres aún pueden comenzar a ciclar su implante dentro de las primeras 6 semanas. Esto realmente depende de cómo cicatrice específicamente cada persona. ¿Y qué tipo de implante debería considerar para Peyronie's? Todos deben saber que existen diferentes tipos y diferentes marcas de implantes de pene. Cuando un hombre tiene Peyronie's y está considerando un implante de pene, en términos generales preferimos utilizar una prótesis de pene inflable en lugar de una prótesis de pene maleable. ¿Por qué es eso? Porque la prótesis de pene inflable generalmente es más fuerte que la prótesis maleable. ¿Por qué no una prótesis maleable? Necesitamos entender que un implante maleable o semirrígido no se expande y por lo tanto no aplica ninguna presión hacia afuera como lo hace el cilindro inflable. Por lo tanto, los maleables no pueden corregir de manera confiable la curvatura ni restaurar la longitud en hombres con Peyronie's. Las varillas maleables no se expanden. Son núcleos de metal flexibles que mantienen el pene en una posición semirrígida. Debido a que no crean presión interna, no pueden romper ni estirar la placa cuando se coloque ese implante maleable, cualquier curvatura residual en términos generales permanece sin corregir, a menos que se combine la cirugía maleable con una cirugía separada, como lo es la aplicatura o la incisión de la placa. Pero incluso así, la falta de expansión significa resultados menos favorables para la longitud y la rectitud del pene. Ahora,
¿Por qué los cilindros inflables son los mejores para Peyronie's? Los cilindros inflables, por otro lado, proporcionan mejor rigidez axial y excelente expansión de la túnica. En la enfermedad de Peyronie's queremos la máxima rigidez para ayudar a resistir tres cosas: la curvatura residual, el colapso del pene, o en inglés buckling, y la inestabilidad durante las relaciones sexuales, especialmente si la túnica está cicatrizada y es menos firme. Ahora bien, han habido estudios de investigación que comparan el Coloplast Titan, que le llaman la bombita, con los cilindros AM700CX y LGX en cuanto a la rigidez axial. ¿Y cuáles fueron los resultados? El Coloplast Titan fue en general más fuerte que los cilindros AMS, aunque solo por un pequeño margen cuando se compara con los cilindros CX, específicamente cuando el pene es más corto. Esto es, el CX es bien similar al Titan en penes cortos, pero para penes más largos el Coloplast Titan proporcionó mejor rigidez axial. Entonces, en conclusión, los cilindros Coloplast Titan y los AM700CX son mejores para hombres con fibrosis y enfermedad de Peyronie's. También debe haber una mención especial para los cilindros Coloplast Narrow Base. Cada compañía de dispositivos tiene un cilindro de mayor diámetro, que son los cilindros Titan para Coloplast o los CX y LGX para serie AM700, y un cilindro de diámetro más estrecho, que son los cilindros Narrow Base para Coloplast y los cilindros CXR o CXR para la serie AMS700. Ahora bien, los cilindros Narrow Base de Coloplast, que contienen el recubrimiento Bioflex más fuerte, proporcionan un diámetro ligeramente mejor y una mejor expansión en cuerpos cavernosos más estrechos afectados por fibrosis y la enfermedad de Peyronie's. En resumen, muchos hombres que buscan una prótesis de pene lo hacen solo por disfunción eréctil, mientras que otros también tienen la enfermedad de Peyronie's, lo que agrega una capa adicional de complejidad al caso. Aunque un implante de pene inflable a menudo puede enderezar curvaturas leves por sí solo, los casos más severos o complejos pueden requerir técnicas quirúrgicas adicionales para corregir completamente la deformidad y restaurar la función, como lo es el modelado manual, la técnica Scratch, la aplicatura, la incisión de placa con injerto, los métodos de expansión de la túnica o el injerto extratunical. Cada situación es diferente, por lo que es importante entender sus opciones, conocer los riesgos y beneficios y hablar abiertamente con un cirujano experimentado que se especialice tanto en disfunción eréctil como en la enfermedad de Peyronie's. Si está considerando un implante de pene para tratar ambas condiciones, asegúrese de estar bien informado, sentirse seguro y tener la confianza de que está recibiendo la solución que mejor se adapte a usted. Y si usted necesita un experto con experiencia que hace todas las técnicas descritas en este video, llámenos. Nos encantaría poder ayudarlo. Hasta luego.